Es otro diamante pulido, Padre amado. Gracias por este remanente que hay en esta casa, Padre, que están dotados de todos los dones, están dotados del amor tuyo, porque tú los has amado primero y ellos reflejan su amor a través de los pastores, de su familia, de sus matrimonios y de sus hijos. Qué maravilla poder confiar en el poder del amor, porque sabemos que el poder del amor es el poder más fuerte. Y si tenemos el poder del amor, estamos llenos de Cristo. Te pido en esta hora que la uses con denuedo, con autoridad. Sobre todo habla nuestro corazón, pero también prepara todos nuestros corazones, que no haya preocupación, que no haya ansiedad, que no haya distracción y que podamos atesorar tu palabra para ponerla en obra. Cuando la ponemos en obra, es realmente bendecida tu palabra. Somos hacedores, somos oidores, pero hacemos y aplicamos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Toda gloria, toda honra al Dios Todopoderoso. Que bendiga a la iglesia. Acompáñenme en sus Biblias al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 16. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo tan hermoso, Señor. Gracias por este privilegio tan grande de estar aquí una vez más en tu casa, Señor. Padre, en esta hora me deposito en tus manos una vez más. Espíritu Santo, enmudéceme, Señor, y ayúdame a hablar en esta hora de la abundancia de tu corazón a tu pueblo. Señor, no permitas que calle nada que deba hablar, y no permitas que hable nada que deba callar, Señor. Tuya es toda la gloria, tuya es toda la honra. En esta hora te suplicamos, Señor, que extiendas tus manos y tu palabra, que es viva y poderosa y eficaz, en esta hora haga lo que el Espíritu Santo le ha placido hacer en esta noche. Declaramos que no hay hueste de maldad, que no hay principado ni gobernante de las tinieblas que impida lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ella puede darle gloria, honra, alabanza. Así que nos adentramos rápidamente a la palabra del Señor y vamos a ir a este maravilloso libro de Primera de Reyes. En este libro de Primera de Reyes, ¿verdad?, nos ilustra parte de la historia de los reyes de Israel, de Judá. Algo bien interesante de Primera de Reyes, ¿verdad? Vemos que comienza, si nos adentrásemos a estudiar, un reino unido y termina como un reino dividido. Un asunto muy importante. Y esa división no meramente fue lo que ocurrió en las tribus, sino que nos ilustra del caos que espiritualmente también estaba aconteciendo en esta nación. Así que cuando vamos a este libro del periodo de Primera de Reyes, nos vamos a dar cuenta que ciertamente también había una gran decadencia espiritual en el pueblo. Y como parte de eso, vamos a estar leyendo el contexto en el capítulo 16, versículo 29, que nos habla de una Acab que comenzó a reinar en ese entonces. Y leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos dice, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Acab, hijo de hombre, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de hombre, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco, de haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con quién? Con Jezabel, hija del rey el Baal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acá hizo más para provocar el enojo del Señor Dios de Israel que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. O sea que comienza diciéndonos las palabras del Señor, que es que Acab hizo lo malo a los ojos del Señor, pero peor aún que todos los reyes anteriores. Como si
si fuera poco, ¿verdad? De que ya venía siguiendo el ejemplo del anterior Jeroboam, se casa con esta Jezabel y comienza construyendo un templo a Baal, construyendo altares, construyendo postes dedicados a la diosa Acera. Comienza a inclinarse totalmente, retirando la adoración del único Dios verdadero de Israel, y comienza a inclinarse a Baal. Baal, para que entendamos, para los cananeos, este Dios que para ellos era tan importante, este Diosito, vamos a decirlo así bien claro, Baal para ellos significaba Señor, amo. Para estos cananeos era el Dios de la lluvia, era el Dios del trueno, era el de la fertilidad, era vital para su cosecha. Para ellos era una de las principales deidades masculinas de los cananeos. Esto lo vamos a ver cuando estudiamos la palabra en muchos momentos. Fomentaba la prostitución ritual femenina y masculina. Los actos que se hacían para llevar esta adoración son inimaginablemente horribles. Pero como si fuera poco, sus profetas y sacerdotes eran los principales asesinos de niños. O sea, era totalmente una adoración depravada y horrible. Para colmo, ¿verdad? Como no le faltaba con adorar a Baal, adoraban a Acera, que era la diosa para ellos de la fertilidad, el amor sexual. O sea que para ellos eso era un tremendo complemento. Así que en medio de este escenario tan perverso, Dios levanta uno de los profetas más notorios que vemos en el Antiguo Testamento y significativo, que también lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, porque Dios no terminó allí, que es el profeta Elías. ¡Santo! Y Elías significa su nombre: el Señor es mi Dios. Para ellos va a haber a quién: Señor, amo. Pero el Señor levanta un Elías cuyo nombre significa el Señor es mi Dios. O sea, en medio de una generación que muchos estaban inclinándose, diciendo Baal es Dios, Baal es el amo, Baal esto y lo otro, Dios levanta este Elías para dejarles saber que no. Baal no era el Dios de Israel seguía siendo Yahvé, el Dios todopoderoso. Yahvé, el único Dios verdadero. Dios levanta este Elías. Así que, amada iglesia, en esta noche estamos viviendo unos tiempos donde todavía hay muchos que están doblando sus rodillas a los Baales, que tienen muchas cosas por amo y Señor de su vida. Y el Espíritu Santo viene a traernos noticias en esta noche. El Señor está buscando esos Elías todavía, que se paren en la brecha, que se levanten y digan: tú inclínate a donde tú quieras, pero yo tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores como amo, Rey y dueño de mi vida. Pero yo te pregunto, el Señor Jesús dijo: ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les mando? O sea que es un compromiso serio que Dios espera de su ¡Santo! pueblo. ¡Aleluya! Y en medio de este escenario tan difícil, el Señor levanta el profeta Elías. Un hombre como tú y como yo, con debilidades, con defectos, un hombre con flaqueza, pero que nos dice Santiago que a pesar que era un hombre semejante a nuestras pasiones y luchas humanas, en un momento dado, dice Santiago, oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? No llovió. Sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y eso ya nos ilustra un poquito de este Elías. En medio de este escenario de corrupción, Dios levanta a Elías, que era de Tisbé y Galaad, y el Señor le envía con una misión a decirle acá: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Elías, un hombre como tú y como yo, fue al rey de la nación a decirle: tan cierto como que al Dios que yo le sirvo, no va a llover hasta que yo diga. Y para colmo, no va a haber rocío. ¡Santo! ¿Y qué pasó? No llovía. Para que entendamos un contexto, como le venía diciendo, para ellos Baal era ¿quién? El Dios de la lluvia, los truenos, los relámpagos, la cosecha. Pero se levanta un Elías lleno del Espíritu Santo de Dios. Y dice: por mi palabra, por la palabra de Dios verdadera, no va a llover, no va a haber rocío. ¿Y qué pasó? Era una burla para Baal. Tenía más de 850
No llovía, no había rocío, no había nada. Así que durante todos esos años, por más que se mataban con bombo y platillo, Baal no podía hacer que viniera lluvia, Baal no podía hacer que viniera rocío, Baal no podía hacer nada y menos hacer. Porque el Dios verdadero dijo que no había lluvia. Santo. Se supone que para ellos Baal era el Dios de las cosechas, el Dios que le daba abundancia y prosperidad. Pero como Dios dijo que no lloviera, ¿qué pasó? No pudieron impedir que ya no había cosecha, no pudieron impedir que la tierra ya no daba fruto, no pudieron impedir que no había agua, no pudieron impedir la hambruna que estaba azotando Israel. Así que al Elías pararse y dar la palabra del Señor, esto es una burla para Baal. Santo. Esto era una burla para ellos. Ellos no pudieron impedir esta sequía. Ellos no pudieron impedir esto por este periodo largo. La lluvia es mucho más importante en aquel entonces que para nosotros ahora. Todo dependía de la lluvia. Nosotros tenemos muchos recursos, pero en aquel entonces, en el contexto bíblico, esto era de vida o muerte. Pero por la palabra de Dios no hubo lluvia. Durante ese tiempo el Señor le dio instrucción a Elías y le dijo: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Escóndete. ¿Y usted sabe qué pasó? El Señor le escondió también que durante esos 3 años, por más que Acab se mató buscando a Elías en todos los reinos, naciones de la tierra, por más que amenazó a todos los reyes y gobernantes, no podía encontrar a Elías porque Dios lo tenía escondido. Aleluya. Dios lo tenía tan escondido y guardado que no había enemigo que lo encontrara. Había un cuidado de Dios tan grande que no había enemigo alguno que lo tocara. Y en medio de ese tiempo maravilloso, el cuidado de Dios era tan hermoso que vemos la palabra resumiendo. Lo lleva allá y le dice: te vas a esconder aquí donde te he dicho, allí te vas a alimentar de qué, del arroyo. Y allí te hacía el Señor por la mañana, por la tarde, le mandaba unos cuervos que le trajeran pan y carne 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Los cuervos. Para que usted entienda, esto era muy grande. Porque los cuervos se supone que los judíos eran animales que impuros. Pero nuestro Dios es tan Dios que Él le place escoger los cuervos para que le llevaran pan y carne. Para colmo, los cuervos se supone que son los animales más egoístas. Los cuervos se comen hasta las piedras, todo lo que aparezca lo devoran. Santo. Esa es una característica que los distingue. Pero como el Señor le había dado orden, como el Señor le dijo al pueblo: ese pan y esa carne ustedes no lo van a tocar, tienen que llevarla allí a mi siervo. Amén. Ese pan y esa carne llegaba como intacta. El cuidado de Dios a Elías y su fidelidad durante todo ese tiempo. El Dios que tú y yo le servimos, que es grande y fiel, que no importa si Él tiene que cambiar lo inusual para cuidar de sus hijos, Él siempre lo va a hacer. Porque nuestro Dios es fiel, aleluya. Amén. Esa verdad maravillosa. Nuestro Dios es fiel, amada iglesia. Amén, amén. Que allí Elías experimentaba este cuidado de Dios. Usted imagina esos cuervos por la mañana, por la tarde, Aleluya. llevándole el pan calentito. Yo me imagino, porque Dios es así, calentito, maravilloso. El Señor tan fiel y tan maravilloso. Pero algo pasa, ¿verdad? Comienza a secarse ese arroyo. Y ahí Elías comienza a preocuparse, porque ya la sequía le estaba afectando. Pero el Señor le dice: tranquilo, mi siervo, que ya yo he dado instrucción a una viuda, que la verdad no se había enterado, pero no es la palabra. Pero él llega allá donde esa viuda, y durante ese tiempo, aleluya, el Señor le lleva donde una viuda. Que como habíamos hablado en anteriores ocasiones, esto era de las cosas más terribles, ser viuda. Te ponía en esa extrema pobreza, afligida, desprovista de recursos, para colmo en medio de una sequía y hambruna nacional. Pero para colmo, la viuda que el Señor escoge era de Sarepta, una extranjera de la tierra de Jezabel, donde peor corrupción había. Habiendo tanta gente, el Señor le envía donde quiere, donde una viuda. Habiendo tantas viudas, el Señor escoge a aquella viuda extranjera de la tierra de Jezabel, de donde estaba la
corrupción para proveer a su hijo. Amada iglesia, Dios no es como los hombres. El obrar del reino de los cielos no opera como el de este mundo. El Dios que tú y yo le servimos es el único capaz de multiplicar donde no hay. Demasiadas veces nos vamos a tener que sorprender en el canal que Dios usa para suplir. Tú estás por la derecha y el Señor viene por la izquierda. Tú piensas que va a venir del cielo. El Señor ya te crea de la nada. Porque a Él nada lo limita. Nuestro Dios es tan grande. Por eso es que la iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Aquel que sabe. No es que yo pienso en mi humano razonamiento. El Señor quiere guiar a su pueblo. Porque las cosas que nuestro Dios hace en la iglesia son demasiado grandes y maravillosas. Ella llega donde esta viuda. Y cuando llega allá le pide un poco de agua. Ella va a mi hermana a buscársela. Cuando va de camino a buscar el agua le dice, tráeme pan también. Allá esta viuda que le dice, Señor, te juro, ¿verdad? Dice esta mujer la expresión, que no tengo nada. Lo que tengo es un poquito de harina y un poquito de aceite, que estoy pensando prepararlo para que mi hijo y yo lo comamos y moramos. Ya no tenían nada. Mas sin embargo, Elías le dice la palabra del Señor. Tan cierto como el Señor al que yo sirvo vive, haz lo que tienes pensado, pero nunca escaseará la harina ni el aceite. Cuando nuestro Dios llega a nuestra casa, lo que estaba destinado a muerte tiene que cobrar vida. Cuando nuestro Dios llega a nuestra casa, donde no había esperanza, Él trae esperanza. Y esta viuda, tal como Elías dijo, no escaseó la harina ni el aceite. Había en abundancia. El Señor dijo que esto sería así hasta que volviese a llover. Todo iba maravilloso, todo iba bien. Dios se glorificó, pero un día le surge un problemita a esta viuda. Y es nada más y nada menos lo horrible de que su hijo muere. Pero allá Elías, un hombre como tú y como yo, clama y que hace el Señor, lo resucita por el poder de Dios. Resucita este niño. Aleluya, aleluya. En esta casa donde el Señor proveyó todo lo necesario, no solo para él, sino para esta viuda, su casa, haciendo cosas extraordinarias, hasta que llegó el tiempo del Señor, donde el Señor le dice al profeta Elías, que por él le había dicho, escóndete. Ahora el Señor le dice, preséntate ante rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Aleluya. 3 años de sequía. Acab lo estaba buscando hasta debajo de las piedras. Aleluya. No podía encontrarlo. Ahora el Señor le dice, sal de ese escondite, ve donde rey y dile que yo pronto voy a enviar lluvia. Elías se reúne con Acab, pero no solo le dice lo que el Señor le ha dicho, que pronto el Señor va a enviar lluvia. Como Elías sabía quién era su Dios, ¿qué hace? Le hace un confrontamiento y le hace una convocatoria al monte Carmelo. Ya muchos recordarán la historia bíblica, otros no. Pero Elías confronta a Acab y hace una convocatoria en el monte Carmelo. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera. Alabado Dios. 850 profetas. Para con Acera, para con Baal, mientras que Elías, el único representando a nuestro Dios. Y Elías se levanta en la autoridad del Señor y le da un confrontamiento al pueblo de Israel. Le dice, ¿hasta cuándo se hizo titubeando entre las opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a Él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Así que como la gente se mantenía en absoluto silencio, Elías dice algo. Ahora traigan los toros. Los profetas de ustedes pueden escoger lo que ustedes quieran. Corten en pedazos, pongan la leña sobre el altar, pero sin prenderle fuego. Yo voy a preparar otro toro, lo pondré sobre la leña, le prenderé fuego, después invoquemos el nombre del Señor. El Dios verdadero que responda con fuego, ese será Dios. El Dios verdadero. Ellos estuvieron de acuerdo los 850 profetas y sacerdotes y comienzan ellos. Vale, dice, comiencen ustedes, que son muchos. Y allí comienzan a clamar todo el día a Baal, como ellos acostumbraban, saltando en una pierna, cortándose, que estaban bañados en
¿Qué pasaba? No había ni una amiga caminando por el piso. ¡Aleluya! Por allí. No pasaba nada. Nada sucedía. Ella comienza este día a burlarse y le dice, clame más fuerte que quizás se quedó dormido. Clame más fuerte que quizás esté en el baño. Clame más fuerte que quizás se fue de viaje. Clame un poquito más que quizás que necesita que lo despertemos. Allá estos seguían bañándose en sangre, haciendo y deshaciendo. Así estuvieron todo el día. Hasta la hora vespertina, que era la hora del sacrificio en Israel. Y nada pasó. Así que Elías se levanta y le dice, bueno, ya está bueno. Ya está bueno, ahora me toca a mí. ¿Y qué hace Elías? Lo primero que hace, restaura el altar que había estado caído por tanto tiempo. Toma 12 piedras, que para los que estaban viendo que era una tribu dividida, esto tenía que ser un poco que quisieran casi apedrearlo a él, porque ya hace mucho que no eran 12 tribus. El reino se había dividido, pero Elías, como sabía en el corazón de Dios había estado esa tribu, toma 12 piedras, representación de cada una, y comienza a restaurar ese altar. Pero como si fuera poco, él dice, no, yo no solo voy a restaurar esto, y cada una zanja alrededor, que le cabían a la iglesia como 15 litros de agua. Elías desborda esta zanja. No se conforma con los 15 litros, la desborda, pone la leña, corta el toro, pone todo y le echa cada vez más agua. Y allá Elías clama al Señor y le dice, oh Señor Dios de Abraham, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Respóndele para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que tú los has hecho volver a creer. ¿Qué pasó? Al instante. El fuego del Señor calmó el cielo consumió el toro, la leña, las piedras, el polvo, la unión todo el agua. ¡Santo! Cuando la gente vio todo esto, comenzaron a gritar, no, el Señor es Dios, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Todos los que estaban con barro, no había manera, iglesia. No había manera de producir un fuego de esa manera que lo consumiera todo, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Las piedras se supone que no son flamables. Dice la ciencia que ni los rayos logran que eso se queme. Pero el Dios que tú y yo le servimos, hasta el polvo desapareció. El agua desapareció. De tal manera que el Señor consumió este holocausto, de tal manera todo el mundo tuvo que reconocer quién era el Dios verdadero. Amen. Thank you, En medio de este escenario tan maravilloso, de todo lo que el Señor había hecho, Dios no había terminado. Y se levanta Elías y declara, le dice acá, que estaba presenciando todo esto, vete a comer y a beber, porque estoy oyendo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Aleluya. Elías dice acá, vete a comer y beber, porque estoy oyendo el rugido de una tormenta de Dios que se acerca. No había ni una nubecita. No había ni un poquito el cielo que se mire en una esquinita nublado. No había ni una brisita que indicara que viene lluvia. No había nada naturalmente que dijera que venía lluvia. Pero ya Elías estaba escuchando el rugido de una tormenta de lluvia de Dios que venía de camino. Amén. Amada iglesia, Alabado Dios. donde otros no ven, tú y yo tenemos que comenzar a ver. Amén. Amén. Este tiempo, que donde otros no están escuchando el sonido de Dios, la iglesia tiene que estar escuchando. Este tiempo donde el Señor ha dotado a la iglesia del Espíritu Santo. El Señor le ha dado a la iglesia el Espíritu Santo para que tú no veas como el mundo ve, para que tú no escuches como el mundo escucha, para que tú y yo entendamos que por fe andamos, no por vista, que donde otros dicen que no hay, tú y yo tenemos que estar escuchando la lluvia de Dios que viene de camino para la bendición de sus hijos, lluvia temprana, lluvia tardía. Hay tanto que el Espíritu Santo quiere hacer. Amén. Y a veces estamos en el pueblo del Señor
escuchado esa lluvia. Y le dice, vete a beber, vete a comer. Acá se fue a beber y a comer. Mas Elías sabía que todavía Dios no había terminado. Santo. Mientras acá come, ya Elías sube a la cumbre de una montaña. Dice la poderosa palabra del Señor que Elías oraba con su cara entre las rodillas. Elías sube esa montaña. Después de todo esto tan maravilloso, ella sabía, fíjate que todavía el Señor no ha terminado. Y Elías, que hacía, oraba de rodillas, con su cabeza de tal manera en humillación al Señor, entre sus piernas. Acá bebiendo y comiendo, pero Elías, como siervo del Señor, de rodillas. Amada iglesia, es tiempo donde la iglesia tiene que entender que hay tiempo de comer y beber, pero hay tiempo donde el Señor está llamando a sus siervos a estar de rodillas. Hay tiempo donde el Señor está llamando a la iglesia y está diciendo al Espíritu Santo que busca a alguien que haga vallado, que en medio de la sequía que esté arropando al pueblo, que en medio de la que en medio de la sequía que esté inundando Puerto Rico, que esté inundando a nuestros niños, nuestros jóvenes, que se han metido en la iglesia del Señor. El Señor está buscando uno que esté de rodillas haciendo vallado hasta que el Señor envíe lluvia. Iglesia, es tiempo de entender que hay unos que sí beban, festejen y coman, pero hay otros que el Señor está diciendo a su pueblo, es tiempo de despertar ya, es tiempo de despertar ya. Estoy llamando a la iglesia a volver al secreto, a volver a la intimidad, a volver a mi presencia, dice el Señor, a volver a la intimidad. Oh, ¿quieren ver lluvia? Es hora de clamar. Oh, ¿quieren ver lluvia? Es tiempo de clamar, dice el Señor. Aleluya. Es tiempo de volver al secreto. Iglesia, no es tiempo de estar bebiendo y comiendo. Es tiempo de volver la prioridad de Dios a tu casa, a tu familia. Es tiempo de dejar de estar jugando al cristiano y decir verdaderamente tú eres el Señor de mi vida. Verdaderamente tú vas a ser la prioridad y no un cuento. Alabado Dios. Santo. Elías entendió la asignación de Dios y se mantuvo de rodillas. Acá bebiendo, festejando, pero Elías de rodillas. Allá viene su criado y le dice 7 veces, sube a la montaña y mira en dirección al mar. Y allá iba el criado, ¿sabes? Esa caminata harto, posiblemente vi tantas veces, y Elías clamando. Nada. Volvía a matar el criado y Elías vuelve y sube y mira para allá para el mar. Clamando, y nada pasaba. El criado, imagino ya harto, vuelve y sube para allá arriba otra vez. Nada pasaba, pero Elías en su espíritu, ay, yo escucho la lluvia que viene ya, sube, que viene lluvia, sube, y Elías clamando intensamente al Señor, así estuvo 6 veces, hasta que la 7ª, número muy simbólico en la Biblia, que representa a nuestro Dios completo, perfecto. ¿Qué pasó? Viene Elías y dice, yo voy a ir una nubecita del tamaño de la mano de qué? De un hombre. ¿Usted se imagina eso? El inmenso mar. Levante su mano así. Mira su mano. El inmenso mar. El inmenso cielo. Y una nubecita del tamaño de la mano de un hombre. Alabado Dios. Yo me imagino que ella se venía a decirle para acá, todavía no hay nada. Después digo, hay como una mano de un hombre aquí. Y Elías, como hombre de Dios visionario, dijo, arranca que viene lluvia, corre y alcanza acá y deja de saber que cada tormenta está aquí, que ya llegó la lluvia de Dios. Aleluya. Amada iglesia, Santo Jesús, aleluya. amada iglesia, aleluya. Aleluya. Una pequeña nubecita suficiente para que Dios cumpla su promesa en tu vida y la mía. ¿Quién lo entendió? Una pequeña nubecita es suficiente para
Señor, abre los ojos de nosotros, tu pueblo, para que comencemos a ver esa nube de bendición de Dios, para que comencemos a reconocer que la fidelidad de Dios sigue persiguiendo a tu pueblo. Aleluya. En medio de todo esto, esa pequeña nubecita, suficiente para que al menos nada, eso no pasa naturalmente, pero como nuestro Dios es Dios, Él no necesita mucho bombo y platillo. Amen. Él dice, ya es. Amén. Tú y yo vemos dos palabras en un instante. Dios lo hace. Tú y yo no vemos salida, pero en un instante Dios lo resuelve todo. Amén. Soy yo nada más la única que lo vive todos los meses. Soy yo nada más la única que veo esa fidelidad de Dios. Iglesia, yo sé que no. Es tiempo de creer y confiar. Amén. Aleluya. Que no falla ni fallará nunca. Aleluya. Pero como si fuera poco, ella le llega al criado verde, pero no se pudo quedar quieto. Y yo tengo que verle la cara acá. Parece que arranca a correr detrás de buscando el carruaje o los caballos. Carruaje, yo siempre me meto una palabra. Carruaje. Y allá arranca a correr. Y como Dios es así, para colmo, le da una fuerza sobrenatural. Que este día, que venía de todo este cansancio, imagínense preparando el altar, buscando tierra, buscando el toro, matando el toro, degollando el toro, enfrentándose a todos estos profetas, todos los que murieron, subiendo y bajando la montaña. Aleluya. Más cansado no debía estar, subiendo hasta el monte Carmelo. Pero allí el Señor le da una fuerza sobrenatural. Y en medio de esta lluvia torrencial que estaba cayendo después de tanto tiempo, corre entre 27 kilómetros, aproximadamente mínimo como 17 millas. César, ¿eso es mucho o poco? Un montón. 17 millas. Un hombre que no tenía la capacidad física, que más cansado no podía estar. Pero el Espíritu Santo le da una fuerza sobrenatural que alcanza a correr de tal manera, desde el monte Carmelo hasta la ciudad de Jezreel, superando a los caballos, a los carruajes acá, a una velocidad, todo ese camino que le pasó a todo el mundo, llegando primero a la ciudad, para que la ciudad entera supiera que no era casualidad, es que Dios había cumplido su palabra. Amén. El Señor le da esta fuerza sobrenatural. El Espíritu Santo, iglesia, también hace eso. Amén. ¿Qué no hace nuestro Señor? Gloria a la ¿En qué área de tu vida tú necesitas fuerza sobrenatural? Aquellos que se disponen a hacer la voluntad del Padre, aunque tú sientas que no tienes fuerza, Dios se va a encargar de proveer la fuerza necesaria para que tú llegues a ese destino que ya el Padre ha preparado y diseñado para ti. Así que no temas, iglesia. No le preguntes más al Señor cómo lo voy a hacer. Entiende que caminando hay fuerza sobrenatural que ya el Padre ha reservado para ti. Amén. Es tiempo de Aleluya, caminar, aleluya. de marchar y no detenernos. Qué maravilloso es el Señor. Cuando acá llega a la casa, ¿qué pasó? Allá estaba Isabel. Y cuando le cuenta todo lo que había venido pasando, yo imagino que acá estaba María todavía diciendo, ¿cómo ella llegó primero que yo? Pero ¿cómo es todo esto? Le cuenta a Isabel. Y cuando Isabel escucha todo esto, la manera en que habían muerto los profetas de Baal, el Señor había hecho tan grandes cosas, manda este mensaje, Elías, que los dioses me hieran, incluso me manden. Si mañana esta hora yo no te mataba, así como tú los mataste a ellos. Así que dice la palabra que Elías tuvo que miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí su sirviente. Luego de todos estos milagros asombrosos que Elías experimenta, le llegó un momento de cansancio y agotamiento extremo. No era para menos. Y aunque venía corriendo con esa misma velocidad milagrosa, mire esto, aunque tú y yo vengamos corriendo con una fuerza sobrenatural del Espíritu Santo, muchas veces Satanás es astuto y sabe discernir el cansancio de esos hijos de Dios. Y envía este mensaje a través de Isabel. Y cuando Elías lo escucha, ese único mensaje fue suficiente para perturbar en Elías toda paz.
suficiente para que Elías se olvidara que esos 3 años de sequía que venían, todo ese tiempo, Dios lo había guardado de acá, que no lo había encontrado, porque la mano de Jehová lo había escondido. Fue suficiente para que Elías se olvidara de los cuervos, se olvidara del arroyo, se olvidara de la viuda, se olvidara de todos esos milagros, se olvidara de la gloria, se olvidó de cada milagro que Dios hizo en Sarepta, olvidó el fuego que acababa de ver ante sus ojos, olvidó la lluvia que estaba presenciando, que era un milagro de Dios. Alabado Dios. Thank you, Este Jesus. mensaje, que los dioses me llenan incluso me manden. Si mañana está ahora, tú no estás. Elías en temor Ulises, por un temor que, como la mayoría de nuestros temores, es innecesario, porque spoiler, Dios se lo llevó vivito para el cielo, en carros de fuego. Amén. No vio muerte este profeta de Dios. Mas, sin embargo, él estaba huyendo, escondiéndose con temor a lo que había dicho esta Jezabel. Así que para reflexionar, amada iglesia, nosotros también tenemos un enemigo que, sin importar cuántas proezas que tú y yo veamos en nuestro día a día, de parte de Dios, en medio de nuestros momentos de debilidad y cansancio y fatiga, ¿alguien sabe lo que hago? Va a venir con mensajes continuamente, con ese mismo propósito que les dio Elías. Un mensaje con un propósito: pulverizar, derribar, demoler, destrozar nuestra fe. Aleluya. Y el Espíritu Santo me ministraba que muchas veces un mensaje de Satanás está siendo suficiente para que muchos hijos de Dios comiencen a vivir en cuevas. Que un mensaje de Satanás está siendo suficiente para que muchos hijos de Dios estén viviendo en una ¡Aleluya! espiritual. Un mensaje de Satanás ha sido suficiente para que haya un pueblo que haya olvidado la identidad que ya Dios le dio. Ha sido suficiente para que se nos olvide lo que ya Dios puso en nuestras manos. Ha sido suficiente para que muchos hijos de Dios estén paralizados en el mismo lugar, cuando el Señor ya ha entregado un territorio para que tú y yo lo conquistemos. Ha sido suficiente para que haya un pueblo que se haya quedado detenido de crecimiento, cuando el Señor anhela que puedan ver el avance que tiene para sus hijos. Una palabra suficiente para que hijos de Dios estén en una cueva. Satanás, que es padre de mentira. Santo. Aleluya. Dice la poderosa palabra del Señor que tan importante es lo que escuchamos, que la fe a nuestra vida viene por el oír. El Señor me traía esto para ir concluyendo prontamente. La palabra del Señor nos registra algo poderoso, y es el momento en que Josué va a entrar a la tierra prometida, que se recordará Éxodo, que ese tiempo que deambularon. Al fin llegó el momento de entrar a conquistar la tierra que Dios le había prometido. Pues Josué hace algo muy interesante: envía 2 espías a explorar la tierra. Estos 2 espías llegan a la casa de una prostituta llamada Rahab, y estando allí, esa prostituta los oculta y los esconde y los protege mientras estaban espiando la tierra para que no los atrapasen, porque ella le conoció algo. Mire lo que les dijo una noche antes de dormir. Esta mujer sube a hablarle a los espías y dice: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado. Santo. Cuando estudiamos el libro, vamos a ver que tenían las puertas cerradas, nadie entraba, nadie salía. Estaban viviendo esclavizados. Aleluya. Pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesasen el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Sabemos lo que hicieron a Sehón y Og, los reyes amorreos, cuyo pueblo ustedes destruyeron por completo. No es extraño, le dice Rahab, que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Así que cuando estos espías vuelven a Josué con el informe, ¿sabe lo que le dicen? El Señor nos ha dado este territorio. Pues toda la gente de esta tierra nos tiene pavor. Escuché bien. No había visto muros caer. No habían cruzado el Jordán. No habían entrado a la tierra. Todavía no habían librado una sola batalla. Sin embargo,
pues toda la gente de esta tierra nos tiene pavor. En este caso es maravilloso porque es el pueblo de Israel conquistando la tierra prometida. Pero no podemos ignorar que esta es la misma estrategia de Satanás contra la iglesia del Señor. Aleluya. Cuando estamos llenos de pavor por causa de lo que hemos escuchado, se ve en un territorio enemigo. Nosotros mismos nos hemos dado muchas veces por conquistados sin ni siquiera ir a la batalla. Santo. Santo. Y Rahab le revela la razón de ese temor a estos espías. Le dice, no es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de ver semejantes cosas. Pues el Señor su Dios es el Dios supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Por el oír, ya ellos habían entregado el territorio. Así que, amada iglesia, en esta noche, ¿qué estamos escuchando? Alabado Dios. ¿A qué voz le hemos estado dando una autoridad en nuestra vida que no debería tener? Amen. Thank you, Jesus. ¿Qué pensamiento le hemos dado una autoridad en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón que no debería tener? Santo. Amén. ¿Qué tanto hemos estado permitiendo que se vuelva una fortaleza en nuestra vida cuando esto no debería ser así? Aleluya. ¿Te has sentido en una cueva? La pregunta es, ¿qué has estado conversando en tu mente, en tu corazón? Santo. ¿Qué has Aleluya. estado escuchando? Rahab le dice, no es extraño, no te sorprenda de que te sientas ahí si estamos permitiendo todo tipo de cosas que no deberían estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Esta Rahab, que es una pagana cananea, reconoció que nuestro Dios es Dios supremo en los cielos y en la tierra, Amén. de esta manera tan maravillosa. Así que, amada iglesia, para finalizar, es inevitable que el enemigo ruja imitando al león rugiente. Aleluya. Es inevitable que aún experimentando grandes victorias espirituales nos lleguen momentos de debilidad. Pero en medio de esta realidad, donde el enemigo va a tirar estos mensajes a nuestra vida, el Espíritu Santo nos llevaba a este salmo, que es la instrucción que el Espíritu Santo nos da con esta realidad. Es un salmo de Asaf, en el Salmo 83, y leo para terminar, dice, oración de Asaf en medio del alboroto del enemigo. Aleluya. Y Asaf le ora al Señor, oh Dios, no guardes silencio, no cierres tus oídos, no te quedes callado, oh Dios. No oyes el alboroto que hacen tus enemigos. No ves que los arrogantes adversarios se levantan, inventan intrigas astutas contra tu pueblo. Aleluya. Conspiran en contra de tu ser especial. Alabado. Vengan, dice, exterminemos a Israel como nación y destruiremos hasta el más mínimo recuerdo de su existencia. Efectivamente, esta fue su decisión unánime. Tenemos un enemigo que conspira planes contra Santo. nosotros. Aleluya. Trazar la vida al Señor. Haz lo mismo que hiciste con los madianitas, con los de Císara. Ahí Asaf necesita tantas proezas que Dios había hecho. Y le dice, Señor, una vez más, haz lo que has hecho antes en favor de nosotros. Pero mira lo que le dice en este verso maravilloso. La petición de Asaf le dice al Señor, a estas mentiras del enemigo, desacredítalos por completo, hasta que se sometan a tu nombre. Amén. Jesus. Escucha bien. Desacredítalos por completo hasta que se sometan a tu nombre, Señor. Que sean avergonzados y aterrorizados para siempre. Que mueran en deshonra. Entonces aprenderán que solo tú te llamas el Señor. Que solo tú eres el Altísimo Soberano sobre toda la tierra. Aleluya. Así que este es el llamado a nosotros como iglesia. Ante los mensajes de Satanás continuo a la mente y el corazón de los hijos de Dios, desacredítalos por completo. Alabado Dios. Desacreditar significa disminuir, quitar reputación, quitar valor, poner en duda la veracidad, quitar credibilidad o aceptación o desautorizar totalmente. Aleluya. Así que para terminar, no podemos impedir los mensajes que están llegando
Tú y yo recordemos que ante esa realidad que experimentamos, podemos desacreditar toda artimaña del enemigo, podemos desautorizar de nuestra vida todo aquello que no debe tener autoridad, porque nuestro Dios es fiel para sostenernos y guardarnos hasta el final. Así que, amada iglesia, es tiempo de salir de esa cueva, es tiempo de salir de la parálisis, es tiempo de dejar de conversar en esos pensamientos que no deben estar en nuestra mente, que te han tenido estancado, que te han tenido limitado, cuando el Espíritu Santo quiere que avancemos. En esta noche, amada iglesia, que podamos tomar la ayuda del Espíritu Santo y comenzar a desacreditar toda mentira del enemigo. Padre, te doy honra y alabanzas. Gracias, Señor, porque lo que me has mandado traer a tu pueblo me has permitido llevarlo. Padre, permite que esta palabra se haga viva en nosotros, tus hijos, y que no torne a la vacía, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.